Vía Pública. ¿Cómo están? Muy buenas noches, 23 horas con 1 minuto. Comenzamos esta edición de Vía Pública aquí en las pantallas de Canal 24 Horas. En una sesión especial que se extendió por casi 3 horas, la Sala del Senado rechazó este miércoles por falta de quórum la nominación de José Morales como nuevo fiscal nacional. Esto tras la propuesta realizada por el presidente de la República, Gabriel Boric, para reemplazar en el cargo a Jorge Abot. Para aprobar su nombramiento, la Sala de la Cámara Alta necesitaba el acuerdo de al menos 2/3 de sus miembros en ejercicio, es decir, 33 senadores. Sin embargo, el fiscal jefe de Santiago Norte obtuvo 31 apoyos, además de 6 votos en contra y 8 abstenciones. Pese a la recomendación positiva por parte de la Comisión de Constitución, la votación se pronosticaba como reñida y no hubo certeza sobre su ratificación hasta último momento, algo que finalmente no ocurrió, puesto que hay senadores fuera de Chile y otros con licencia, además de varios oficialistas que estuvieron en reflexión hasta el momento prácticamente de la misma votación, además de otros que ya habían anunciado también su rechazo. Aquí comienza Vía Pública. Y ya estamos aquí en este estudio junto a Ignacio Walker, académico, ex ministro de Relaciones Exteriores, también ex presidente de la Democracia Cristiana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches, Nacional. Y vamos a conversar sobre la inauguración de la estatua del expresidente Elwin, el expresidente Elwin, entonces, que fue inaugurada durante la jornada de este miércoles, encabezado en una ceremonia por el presidente de la República, Gabriel Boric. Contó también con la presencia de los expresidentes Ricardo Lagos Escobar, además también del expresidente Piñera. Primero, quisiera conocer, Ignacio, su visión respecto a esta inauguración, algo que se había aplazado también, porque esto debió haberse concretado hace algún tiempo, sin embargo se aplazó por el estallido social en una primera instancia, luego también por la pandemia. ¿Cuál es su visión respecto a esta inauguración, este recuerdo que se hace y este homenaje también que se hace al expresidente Patricio Elwin Azócar? Bueno, hacía mucho tiempo, Marco, que yo no sentía una emoción tan grande desde el punto de vista republicano. Esto fue un acto republicano, transversal. Ahí estaba el Estado de Chile. Todos los poderes del Estado, todo el gabinete, encabezado por el presidente Gabriel Boric, Corte Suprema, Poder Legislativo, Contraloría General de la República. Realmente fue muy emocionante, porque además esta es la Plaza de la Ciudadanía, donde hay dos figuras. Arturo Alessandri Palma, la Constitución del 25, que empezó a regir el 32, que dio vida a una democracia de 40 años, y ahora Patricio Elwin Azócar, el presidente de la transición. Y por lo tanto es una reivindicación de un personaje de la historia de Chile que marcó no solo el tránsito pacífico a la democracia, sino que los 20 años de la Concertación junto con Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Así que necesitábamos un acto de esta envergadura frente a una política tan fragmentada, ¿no es cierto? Y creo que se cumplió plenamente con ese objetivo. Hubo también una demostración de un cambio de tono por parte del propio presidente Gabriel Boric respecto a la valoración previa que tenía a los 30 años, también al propio gobierno encabezado por el presidente Patricio Elwin Azócar, este gobierno de 4 años de transición luego de una dictadura de 17 años para el retorno a la democracia. En algún momento el presidente Boric también mencionaba las propias palabras que le había mencionado su propio padre respecto a esta discusión que tenía respecto a la figura de Patricio Elwin, y finalmente termina entonces con estas frases donde da a conocer su valoración, también da a entender que él comprendía lo que le tocó vivir en ese momento a Patricio Elwin. ¿Cómo califica usted este cambio de tono también respecto del presidente de la República, hablando de gobiernos previos, de estos 30 años, también de la época de la transición? Bueno, el discurso del presidente Gabriel Boric fue extraordinario. Yo no tengo otra palabra. Fue un discurso honesto, muy valiente, porque reconocer ciertas cosas importantes, como usted dice, requiere mucho coraje, y él ha demostrado coraje en el pasado, y muy republicano, muy republicano. Él dijo que esta era como pasar el bastón del relevo de una generación a otra generación. Acuérdense que en su momento dijo, estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Y él mismo reivindicó la figura de Patricio Elwin, y dijo, nosotros fuimos críticos de la transición, fuimos críticos de Patricio Elwin, pero yo no puedo menos que reconocer lo que fue su trayectoria, su vida, su aporte a la democracia. Tenía como 4 libros ahí, junto con el discurso, que fue semi-leído, semi-improvisado, pero muy honesto, muy desde el corazón. Y por lo tanto, como que cierra un ciclo, ¿no? Un ciclo de alguna manera de reconciliación
entre generaciones, en el marco de la democracia y de un concepto republicano. Así que fue un gran discurso, igual que el de Miguel Elwin, el presidente de la Fundación, y Alberto Unturraga, presidente de la Democracia Cristiana. Creo que fue un acto realmente extraordinario en todo sentido. ¿Y cómo valora usted también este cambio de tono que hay respecto, que era parte también de la pregunta anterior? Hay un cambio de tono que es evidente respecto a la figura o la valoración que se tenía de las figuras de la transición. En algún momento, por ejemplo, volviendo a hablar, por ejemplo, del estallido social, se criticaba mucho los 30 años de democracia, de retorno a la democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet, pero evidentemente hay aquí un cambio de tono, ¿no? Bueno, en todo sentido, no son 30 pesos, son 30 años. Esa fue la consigna. Claro, la consigna que se Yo esta semana estoy 2019. terminando de dar un curso que se llama No son 30 pesos, son 30 años, en la Universidad Católica de Valparaíso y de Santiago. Pero otra cosa es que el presidente Boric, que pertenece a una generación que hace una década estaba en la calle, ¿no es cierto? Protestando, demandando, enjuiciando, criticando esa transición, y evidentemente entonces hay un cambio en el tono y en la música, ¿no?, que está empleando sobre todo el presidente Boric, pero también esa generación. Y yo creo que Chile se construye a través de su historia de esa manera. Por eso le digo, no es casual que esté al lado de Arturo Alessandri Palma, ¿no? Y en la Plaza de la Constitución están desde Diego Portales, los tres presidentes Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende, Pedro Aguirre Cerda, ¿no? No es muy paritaria la película, pero así es la historia de Chile. Y la verdad es que en ese sentido creo que hay un cambio del tono de la música, del gobierno, del presidente de la República, que realmente nos hace ser más optimistas, una mirada más esperanzada respecto del futuro, porque esto tiene consecuencias hacia adelante. Él llamó a salir de las trincheras, a construir acuerdos, ¿no?, y a trabajar por Chile. Y hablando de acuerdos, en esta instancia, en esta ceremonia que se llevó a cabo este miércoles ahí en la Plaza de la Ciudadanía, estuvo el expresidente Sebastián Piñera, también el expresidente Ricardo Lagos, y a ambos se les preguntó sobre el proceso constituyente. De alguna forma daban a entender que se requería aquí quizás mayor premura para llegar a acuerdos, para entablar lazos que permitieran llegar a acuerdos para poder implementar un nuevo proceso constituyente. El expresidente Piñera decía no dejar de sentir la urgencia de llegar a un acuerdo por una nueva constitución. ¿Cuál es su visión respecto a ese elemento que está aún en discusión después del plebiscito de salida del día 4 de septiembre, donde se impuso la opción del rechazo y que nos tiene en este momento, en un momento político en que están negociando las fuerzas políticas con representación parlamentaria para intentar de alguna forma llegar a un acuerdo que permita elaborar de alguna forma una nueva constitución, una propuesta de nueva constitución? Bueno, el objetivo de una nueva y buena constitución está muy instalado. Ya hay un acuerdo en el Parlamento muy importante, los 12 puntos sustantivos, muy importante. El tema del árbitro, que se ha llamado, ¿no es cierto?, estos 14 juristas. Entonces hay una disposición, un ánimo, pero en un Congreso muy fragmentado. Ese es el gran desafío de la nueva constitución. Un sistema político que permita gobernabilidad democrática, junto con la representación. Por lo tanto, yo tomo las palabras del presidente Boric, del presidente Lagos, del presidente Piñera. A propósito, quiero decir que la expresidenta Michelle Bachelet y Eduardo Frei mandaron una carta muy bonita. Claro, se excusaron a la familia, se excusaron. Entonces, yo lo siento como un mensaje dirigido al Parlamento, ¿no? Hemos visto, vemos a diario las dificultades para ponerse de acuerdo, no solo en materia constitucional, ¿no? Y yo espero, yo fui 16 años parlamentario en la Cámara de Diputados, en el Senado, y yo espero que de aquí a enero, máximo, el fin de este periodo legislativo, se produzca un acuerdo razonable. Algunos hablan de una convención por 6 meses, de una composición más restringida, más reducida. La Asamblea Constituyente de Colombia tuvo 70 miembros. En fin, con una forma de elección que evite los errores del pasado que se cometieron, ¿no es cierto?, en el diseño, fin de la lista de independientes, escaños reservados pero en proporción a la participación electoral. En fin, entonces yo espero y creo sinceramente que el Parlamento siente la responsabilidad de lograr un acuerdo y que ojalá se produzca ese acuerdo, si no antes de Navidad, a más tardar en enero, porque esto no se puede postergar indefinidamente. Por lo tanto, hay un cierto sentido de urgencia y de hacer las cosas bien para no cometer los errores. ¿Y confía usted en que se logre llegar a un acuerdo en este plazo? Tengo la absoluta confianza que se va a lograr un acuerdo. Y yo insisto, siento que el Senado y la Cámara de Diputados sienten el peso de esta responsabilidad, ¿no? Hay también un creciente enjuiciamiento a la política, a los políticos, los partidos,
que puede desembocar, ¿no es cierto?, en apoyos a partidos populistas de derecha o de izquierda. Se habla del partido de la gente, toda esa lógica que se está instalando, los republicanos. Entonces, el Parlamento, como una institución permanente de la República Democrática de Chile, tiene que lograr un acuerdo que en algún momento se logró en 24 horas, producto de las circunstancias, el 15 de noviembre del año 2019, a propósito del presidente Gabriel Boric, que firmó ese acuerdo. Firmó el acuerdo natural, y a pesar de la negativa de su partido. Claro, Convergencia Social, que le quitó el piso a las 3 de la mañana, ese viernes 15 de noviembre, pero eso es pasado. Yo creo que hay un aprendizaje y sobre todo hay un veredicto. Hay dos veredictos. El plebiscito de entrada, ¿no es cierto?, 78% en favor del apruebo, y el plebiscito de salida, 62%, pero que es mucho más el número absoluto de votos, porque votó el 86% del electorado, ¿no es cierto?, en el sentido de rechazar el texto. Esa fue una derrota del texto, de la convención y del gobierno, que jugó todas sus cartas, ¿no es cierto?, a la opción del apruebo. Todo ese aprendizaje, todas esas lecciones, yo creo que están presentes en el Senado, en la Cámara de Diputados, y espero que logren un acuerdo a más tardar dentro de este periodo legislativo en enero. Ahora, bien brevemente, Ignacio, porque lamentablemente se nos fue el tiempo, pero este jueves se va a conocer ya el veredicto, el fallo del Tribunal de Justicia de La Haya respecto al caso del Silala, un caso que lleva 6 años en litigio. Quiero saber su visión respecto a ese fallo, qué es lo que espera del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Yo no espero sorpresas, porque el caso es muy contundente, me explico. Durante un siglo, siempre, incluso desde fines del siglo XIX, en todo caso desde el Tratado de 1904, que tiene un anexo sobre el mapa que incluye a Silala, siempre fue un tema pacífico entre Chile y Bolivia, durante 100 años. ¿En qué sentido? Que es un río internacional, que procede, por lo tanto, el uso razonable y equitativo de las aguas, ¿no? Y esto hasta que fin de los años 90, Bolivia hace una pirueta, un cambio de libreto y ya la provocación del presidente Evo Morales, porque eso fue una provocación. En 2016, primero había anunciado un estudio para demandar a Chile y después anunció una demanda contra Chile. Chile se adelantó en el gobierno de la presidenta Bachelet con la unanimidad de pareceres, senadores, diputados, gobierno y oposición, y demandó a Bolivia. Por lo tanto, Chile es parte demandante en este juicio. Y mañana vamos a conocer un fallo en que yo espero que la Corte Internacional de Justicia ratifique lo que a la luz del derecho internacional es evidente. Este es un río internacional, ¿no?, que pasa de Bolivia a Chile, la fuerza de la gravedad, son 10 kilómetros de extensión, 6 kilómetros en el lado chileno, son 170 litros por segundo, esto está en la comuna de Calama, el río Loa, ¿no? Y existe un uso razonable y equitativo, históricamente, sobre el cual Chile incluso ha mostrado mucha disposición a negociar esos términos. Bueno, Bolivia se pegó una pirueta, una voltereta en el juicio mismo y terminó reconociendo que es un río internacional, pero que habría una canalización artificial que desvirtúa, ¿no es cierto?, esta naturaleza, que Bolivia tendría derecho a una compensación, que habría una deuda histórica, que se podría poner fin a la concesión. Bueno, Bolivia se enredó absolutamente en su alegato y por lo tanto hay que esperar con tranquilidad este fallo. Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa. Claro, bien temprano en la mañana vamos a conocer ahí el fallo de la Corte de Justicia de La Haya. Hay transmisión especial también de TVN y Canal 24 Horas. Ignacio Walker, académico, ex canciller, ex presidente de la Democracia Cristiana también. Queremos agradecer esta conversación con Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a ir a una pausa, sigan nuestra sintonía, ya volvemos. Estamos ya de regreso aquí en Vía Pública, son las 11 de la noche con 19 minutos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ahora sí me había saltado la mención, son las 11 de la noche con 19 minutos, estamos de regreso en Vía Pública y vamos a conversar sobre lo que ocurrió durante la tarde de este miércoles en el Senado. Este rechazo por parte de la sala de la Cámara Alta a la nominación de José Morales como fiscal nacional y sobre ello vamos a conversar con Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Emilio, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes.
Igualmente. Emilio, primero quisiera consultarle sobre si era esperable o no este rechazo. Se requerían 33 votos, obtuvo finalmente 31 la nominación de José Morales y con esto se cae porque requería, era de quórum de 2/3 la votación que necesitaba la nominación de José Morales para llegar al cargo de fiscal nacional. ¿Era esperable esto o no, de acuerdo a cómo se venían desarrollando las conversaciones y las voces también que venían surgiendo dentro del propio oficialismo respecto a ciertas discrepancias con algunos aspectos de José Morales? Marco, mira, si uno revisa, ¿no? Desde el gobierno de Ricardo Lagos, que se han designado fiscales nacionales por parte del presidente de la República en una fórmula que a mí me parece la adecuada, donde intervienen los tres poderes del Estado. Bueno, es primera vez que una propuesta del presidente de la República para la nominación de un fiscal nacional es rechazada en el Congreso Nacional, y por supuesto que estamos en contextos políticos, sociales, diversos, ¿no?, a los que existieron en la nominación del fiscal Piedrabuena, en la nominación del fiscal Sabat Chaguán y de Jorge Abbott, ¿no? Ahora, este ha sido un proceso particularmente complejo, me parece a mí, si uno piensa que se da en un contexto en donde los índices de delincuencia, el tema de la seguridad ciudadana está muy en boga, ¿no? Y hay distintos actores políticos, sociales, opinando, ¿no?, y manifestando su legítima preocupación sobre esta temática. Yo creo que todo eso influyó, y por supuesto que el propio asentamiento que ha tenido este proceso a lo largo de los años hacen también plausible que hayan observaciones o comentarios que permitan eventualmente mejorarlo. Yo, en lo personal, creo que lo que uno tiende a proyectar es que la propuesta del presidente de la República entiende que hay un trabajo de una conversación, ¿no?, un diálogo con los senadores. Lo natural, lo normal es que debiera ser aprobada, ¿no? Y por lo tanto, independientemente del ruido, de las declaraciones o comentarios que se generaban o que se pueden haber generado días antes de la votación, yo creo que el pronóstico era más bien que esta nominación iba a ser aprobada, y lamentablemente no fue así. Y yo creo que más allá de los déficits o problemas que puede generar este proceso, eso es malo para el país, para el contexto en que se requiere una autoridad, ¿no?, que pueda ejercer la acción penal y que está a la cabeza del Ministerio Público. ¿Y qué fue lo que pasó en el camino? Porque en algún momento incluso trascendió que el nombre de José Morales, de la quina que había entregado la Corte Suprema al presidente de la República, era aparentemente, y esto fue lo que trascendió, era aparentemente su nombre el único que podría haber llegado a concitar los 33 votos que necesitaba para aprobar esta nominación. ¿Qué fue entonces lo que pasó en el camino que termina por rechazarse la nominación de José Morales en el cargo de fiscal nacional? O sea, Marco, mire, fíjese en lo siguiente. Aquí tenemos un proceso que está arreglado, que está señalado en la Constitución. El artículo 85 de la Constitución señala los requisitos que se requieren para ser designado fiscal nacional, ¿no? Están muy nítidamente establecidos en la Constitución. ¿Y cuál es el procedimiento? Que se inscriben postulantes. En esta ocasión se inscribieron 17 postulantes para dirigir el Ministerio Público. La Corte Suprema escogió de esos 17 postulantes una quina. Me parece a mí, más allá de cualquier otra consideración, que la Corte Suprema emitió, en base a las atribuciones o competencias que le confiere la Constitución y la ley, una opinión muy nítida. No hubo dos candidatos que obtuvieron 17 votos. Y luego, el presidente de la República tiene que designar de esa quina, ¿no?, también en ejercicio de sus facultades o atribuciones. Uno podría especular, ¿no?, y si uno lee la prensa, hace un análisis, bueno, dice, mira, a lo mejor la propuesta que finalmente terminó enviando el Ejecutivo al Senado no era la propuesta inicial del gobierno. Claro, pero previamente la Corte Suprema había dado una señal muy nítida de cuáles eran sus preferencias. Entonces uno podría decir, mira, pueden haber pasado varias cosas, ¿no?, a nivel especulativo. A lo mejor este nunca fue el candidato del gobierno, a lo mejor las declaraciones y las informaciones que se ventilaron, no solo respecto del candidato Morales, sino que de los candidatos que conformaron la quina de la Corte Suprema, influyeron también negativamente en el clima que se generó previo a la designación del Ejecutivo del fiscal Morales. Y bueno, yo creo que también, como suele ocurrir en este tipo de casos, hay también
reivindicaciones, intereses, visiones políticas que son las que se plasman en el Senado, ¿no? Lo importante es ver cómo en el proceso que viene ahora las cuestiones se van superando y cómo se puede mejorar el proceso. Tal vez una cuestión que uno podría revisar, por ejemplo, Marco, es por qué los ministros de la Corte Suprema a la hora de votar no fundamentan su votación. Uno ve quiénes son los organismos o los representantes que intervienen en este proceso, probablemente la expertise técnica mayor es precisamente en los ministros de la Corte Suprema, para conformar la quina. Y por lo tanto, un elemento importante a mejorar en este proceso podría ser que supiéramos, ¿no?, que se fundamentara por qué los ministros de la Corte Suprema votan por uno u otro postulante. O eventualmente reformar la Constitución y especificar estoy pensando en mejoras en el proceso, ¿no? Y especificar, por ejemplo, con mayor nitidez los requisitos. Hoy día los requisitos que están establecidos en la Constitución para ser fiscal nacional son muy genéricos, ¿no? Tener a lo menos 10 años de ejercicio profesional, 40 años de edad, ¿no? Y tener los requisitos para ser ciudadano. A lo mejor hay que especificar un poco más esos requisitos, ¿no?, en el texto constitucional o en la legislación respectiva. ¿En aras de qué? En aras de evitar que controversias, no complejidades como las que se han producido en este proceso vuelvan a producirse. Yo espero que, por supuesto, todos los órganos intervinientes esto lo resuelvan con la mayor prontitud y seriedad, porque al final de cuentas, no tener a alguien que dirija el Ministerio Público es malo para la persecución penal en Chile y para un tema tan sensible como es la delincuencia y los hechos delictivos. Claro, hay que recordar que Jorge Abot deja el cargo al cumplir ya su mandato, estos 8 años. También creo que había alcanzado la edad máxima también en la que podía ejercer este mismo cargo. Ahora, quisiera consultarle también, Emilio, respecto a los argumentos que habían entregado principalmente los senadores oficialistas, porque hay una voz común, por llamarlo de alguna forma, que indica que aparentemente este no era el candidato apropiado para ejercer ese cargo. Lo dijo el senador Flores, por ejemplo, dijo que él no estaba dispuesto a votar por el mal menor. También la senadora Alejandra Sepúlveda dijo que, de cierta forma, utilizando sus palabras, no era el candidato adecuado, el que contaba con las aptitudes necesarias para poder llegar a este cargo. Hay una división oficialista para la nominación de un nuevo fiscal nacional. De hecho, la derecha, en su gran mayoría, estuvo por respaldar la opción propuesta por el presidente Gabriel Boric, salvo ahí algunos descolgados de Renovación Nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Mire, Marco, yo ¿qué es lo que creo, no? Yo creo que cuando el Ejecutivo, cuando el presidente de la República envía un nombre para la ratificación del Senado, esto ocurre en el sistema institucional chileno en un montón de otros casos, ¿no? Para los consejeros del Banco Central, para los consejeros del Consejo para la Transparencia, ¿no?, que son autoridades que tienen que ser ratificadas, ¿no?, por el Senado. Yo me imagino que hay una conversación, un diálogo, una revisión, y por supuesto desde esa perspectiva no tengo por qué dudar que ahora haya habido una excepción en esa materia. También me cuesta creer que el Ejecutivo, como se ha especulado, ¿no?, en algunos análisis o escritos de prensa, ¿no?, que han salido en las últimas horas respecto de que como no habría sido el candidato del gobierno, el gobierno eventualmente no le ha dado todo el respaldo, ¿no?, o no realizó todas las gestiones posibles. A mí me cuesta creer que el presidente de la República y el gobierno propongan un nombre al Senado para que este nombre sea rechazado. Además, creo que ni el contexto político, ni social, ni los hechos delictivos, ¿no?, ni el clima respecto de seguridad ciudadana que vive el país resista ese análisis. Yo creo que esto evidentemente seguramente se debió a déficit, a lo mejor a falta de conversación o de un adecuado diagnóstico. A lo mejor el candidato Morales a fiscal nacional nunca tuvo los votos suficientes, ¿no? Pero también especular respecto de por qué sí o por qué no. Mire, hay que pensar una cosa, Marco. Si los abogados que postulan para ser fiscal nacional vienen del ejercicio libre de la profesión, los cuestionamientos van a ser, bueno, ¿cuáles fueron sus clientes? ¿A quiénes defendió? ¿Contra quiénes se accionó? Si los abogados que postulan son de la Fiscalía o del Ministerio Público, bueno, ¿cómo se llevaron esos casos? Por supuesto que alguien que lleva 10, 15, 20 años ejerciendo
funciones como fiscal o en el Ministerio Público, probablemente va a tener aciertos, desaciertos, va a haber gente que va a estar muy conforme con la gestión que él desarrolló y otra que no va a estar tan conforme, ¿no? Entonces, creo que objetivizar el por qué se vota por un candidato, por ejemplo, para la conformación de la quina por parte de los ministros de la Corte Suprema, especificar con un mayor detalle cuáles son los requisitos o eventualmente el perfil de alguien que pueda asumir el Ministerio Público, la dirección del Ministerio Público, pueden contribuir a mejorar este proceso. A mí me parece que un proceso en donde hay una autoridad pública en su designación intervienen 3 poderes del Estado es una cuestión que aparece como una fortaleza, ¿no? Y por lo tanto, creo que eso está bien. El punto es cómo le damos más transparencia a los argumentos. Y de la misma forma como le damos más transparencia a los argumentos para promover una determinada candidatura, bueno, ¿cuáles son los argumentos a contrario sensu, ¿no? O sea, ¿por qué no queremos votar por ese candidato? Porque la verdad es que, claro, uno lee declaraciones, escucha declaraciones, pero tampoco conoce los detalles del proceso o las circunstancias que llevaron a uno u otro fiscal, a uno u otro postulante a actuar de una determinada forma, ¿no? Y por lo tanto creo que ahí también hay un rol que tienen que jugar los medios de comunicación, en general los actores que intervienen en este proceso legítimamente, ¿no? En orden a entregar una información adecuada respecto de quiénes van a postular y por qué toman una u otra opción. Ahora, quiero que volvamos a hablar del mecanismo con el que se escoge al nuevo fiscal nacional. Pasa por varios procesos, por los 3 poderes del Estado también. Sin embargo, en el momento en que los postulantes fueron a emitir sus ideas, a pronunciar sus discursos frente a la Corte Suprema, fue muy criticado el rol de la Corte Suprema respecto a, por ejemplo, la transparencia de por qué se vota, y usted lo mencionaba también, por qué se vota por uno o por otro postulante. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Por qué hubo tanta crítica, sobre todo en este último proceso, cuando la Corte Suprema debió entonces escoger a los 5 postulantes para ser presentados en esta quina al presidente de la República? Bueno, como le señalaba Marco, yo creo que una mejora a este proceso podría ser, por ejemplo, el que se fundamente por qué los ministros de la Corte Suprema votan por uno u otro candidato. Aquí hubo una... ¿Y eso por qué no se hace? ¿Porque está establecido así por ley? ¿O porque claro, en esta ocasión no sé? porque no está regulado eso. O sea, porque los ministros de la Corte Suprema no tienen que fundamentar porque eso no está regulado. O sea, basta con que voten. Entonces, un mecanismo de mejora sería establecer que los ministros pudieran entregar fundamentos de por qué toman una u otra opción, ¿no? Otra cuestión que uno podría pensar, revisando también la experiencia comparada, esto no tiene por qué hacerse en una audiencia de un único día, ¿no? O sea, si tenemos una gran cantidad de candidatos o de postulantes, piensa usted que hubo 17 candidatos postulantes, tuvieron 10 minutos para exponer sus planes de desarrollo al Ministerio Público. Podrían ser audiencias públicas, son audiencias públicas desde luego, pero podrían ser audiencias que se parcelaran en el tiempo, que permitieran una mayor interacción, porque en la práctica los ministros de la Corte Suprema no hacen preguntas prácticamente en la exposición a los candidatos, que exponen en un tiempo muy apretado, muy breve, ¿no? Y como le digo, no tienen que fundamentar los ministros de la Corte Suprema. Ahora, a mí me parece que el fundamento que ellos entreguen es muy relevante porque son, fíjense ustedes, los 3 poderes del Estado los que tienen mayor expertise técnica en estas materias, ¿no? Y eso permite entonces transparentar la decisión. Ahora, esto no es en definitiva un demérito de los ministros de la Corte Suprema. Esto está establecido así, por lo tanto, procesos de mejora en ese sentido son los que se pueden proponer, ¿no? Y como le señalaba el otro, a lo mejor en la Constitución o en la normativa especificar en más detalle cuáles son los requisitos, porque le reitero, en la Constitución hoy día los requisitos para ser fiscal nacional del Ministerio Público, son tener 10 años de ejercicio profesional, de título de abogado, tener a lo menos 40 años de edad y tener los derechos que otorga la ciudadanía. Son requisitos muy generales, ¿no? Y a lo mejor se requiere especificar más el perfil, la trayectoria académica o profesional que eventualmente puedan tener los postulantes. Ahora el proceso vuelve de nuevo a que la Corte Suprema tiene que conformar la quina,
¿no? Con los otros 12 nombres que no fueron seleccionados, y además que sea una cuestión todavía más anómala, que hay uno de los 4 candidatos de la quina, ¿no? El señor Ríos, que sabemos por los medios de comunicación que existió su candidatura, pero él tiene que formalizar esa presentación ante la Corte Suprema y por lo tanto, mientras no la formalice, sigue formando parte de los 4 que están en carrera, ¿no? Y por lo tanto, ese es todo este procedimiento, todo esto que ha ocurrido en esta situación es nueva, porque desde que tenemos Ministerio Público, desde que se ha designado el fiscal nacional, nunca antes la propuesta del presidente de la República había sido rechazada. Ahora, desde la perspectiva del derecho, de la persecución penal, ¿cuál es el perfil, qué aptitudes debe tener el fiscal o quien llegue a asumir finalmente el cargo de fiscal nacional, considerando el contexto actual aquí en nuestro país? Hay un conflicto en curso en la macrozona sur, en la región de la Araucanía principalmente. Hay un aumento de la delincuencia también, o un aumento quizás en la visibilidad de los delitos de mayor connotación social también. Bajo esa perspectiva, ¿cuál es el perfil o las aptitudes que debería tener la persona que llegue a ese cargo? Mira, Marco, yo le quiero señalar muy directamente, yo creo que el fiscal Morales cumplía todos los requisitos para poder ser designado fiscal nacional o estar a la cabeza del Ministerio Público. Primero, una persona que lleva mucho tiempo en el Ministerio Público, ¿no? Que es un fiscal de terreno, operativo, que conoce el funcionamiento en terreno de la Fiscalía. Y me parece a mí, yo tuve la posibilidad de interiorizarme, de ver la audiencia ante la Corte Suprema y de ver también la proposición que hizo el fiscal Morales en el Senado, ¿no? En la Cámara, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Me parece que ese era un postulante que cumplía a cabalidad con los requisitos, ¿no? Y con la expertise técnica para asumir un cargo como este. Y le insisto, creo yo que hay consideraciones legítimas, pero probablemente que van más allá o que están fuera de la expertise técnica. Tiene que ver con, bueno, cómo actuó el fiscal Morales en uno u otro caso, por una u otra circunstancia, y le reitero, cuando usted lleva, no sé, 10, 15, 20 años ejerciendo la función de fiscal, muy probablemente van a haber aciertos y desaciertos en esa gestión, ¿no? Pero lo claro es que, en mi opinión, el fiscal Morales es una persona experimentada, que tenía una trayectoria en el Ministerio Público. Fíjese que el fiscal Morales estuvo en la quina que designó finalmente, donde el presidente de la República, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, en ese entonces, designó y propuso al fiscal Jorge Abbott. Pero José Morales estaba en esa quina también, hace 8 años atrás. Por lo tanto, es alguien que tiene una trayectoria. Y bueno, me parece a mí, si usted me pregunta cuál es el perfil, yo sugeriría a alguien que tuviera experiencia en la persecución, en el ejercicio de la acción penal, y que tuviera conocimiento operativo, ¿no? De lo que hay que hacer. Me parece que especialmente en el contexto delictual que vive el país, es aconsejable, es recomendable que sea una persona que conozca el ejercicio de la función de fiscal. Hay que esperar entonces cómo se resuelve este proceso finalmente, quien llega a ese cargo, la nueva quina de la Corte Suprema, la designación, la postulación por parte del presidente de la República y cómo resuelve finalmente ya el Senado. Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, agradecemos esta conversación con Vía Pública aquí en Canal 24 Horas. Buenas noches. Buenas noches. 11 de la noche con 38 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Siga nuestra sintonía, ya volvemos con más Vía Pública. La Universidad Bernardo O'Higgins te invita a vivir la evolución universitaria, un proceso de consolidación construido por más de 32 años, centrándose en la formación integral y en la internacionalización de sus estudiantes. Ingresa a ubo.cl e infórmate sobre el proceso de admisión 2023. Ubo, evolución universitaria adscrita a gratuidad. Nosotros vamos a revisar ahora aquí en la pantalla grande nuestro portal de noticias www.24horas.cl con una buena noticia. No sé si tan esperada o inesperada, no sé. Pero al menos conocemos que todas las bencinas, todos los combustibles van a bajar su valor a partir de este jueves. Claramente una buena noticia para el bolsillo de todos y todas en este tiempo en el que hemos visto semanas y semanas de alzas
en el precio de los combustibles. Esta y otras informaciones están como siempre en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Vamos a la pausa, siga nuestra sintonía, volvemos de inmediato con más informaciones aquí en Vía Pública. 11 de la noche con 50 minutos, estamos de regreso en Vía Pública y vamos de inmediato a revisar cómo está la temperatura actual a esta hora de la noche aquí en la capital. Lo vamos a desplegar de inmediato aquí en la pantalla grande. Tenemos 15,1 grados, cielos parciales a esta hora de la noche y vamos a ver qué se viene también.